paso a agradecer a Esteban Norman y a todo su equipo por crear este ecosistema de eventos que verdaderamente estamos disfrutando. Vamos a tener hoy un panel que va a tener que ver con, bueno, cuándo es el momento acertado para entender. Y las bases de esto nos lo van a dar nuestros panelistas que van a tener. Tengo el orgullo y el honor de tener no solamente hoy en día donde una de cada cuatro personas en la región latinoamericana está emprendiendo, sino que además la brecha se cierra cada vez más entre hombres y mujeres, lo cual nos da orgullo. Hoy tenemos, listo, somos básicamente, ¿no? Y eso nos da mucho orgullo. Pero entonces fíjense, tenemos la oportunidad de preguntarnos, por ejemplo, y voy a comenzar con Rosana, o con Lucy, o con Milton. Fíjense, si su empresa es el reflejo de quienes eran cuando empezaron, ¿qué parte de ustedes ya no cabe en este negocio? Es decir, cuando comenzaron eran unas personas, quiénes son hoy y que han aprendido a depurar en su negocio. Una pregunta para los tres, comienza Rosana, Lucy y yo. Yo creo que era una persona completamente distinta cuando empecé. Tenía 21 años, no, mentira, 22. Lloraba por todo y por nada, todo me asustaba, todo era una tragedia, todo era un caos. Y más a nivel de persona, a nivel de inteligencia emocional, el antes y el después y la cantidad de cosas que hemos vivido y la cantidad de cosas que vives al momento de emprender, cada una de esas cosas te va formando el carácter, te va formando como líder, te va formando como persona y te da a entender también en ese camino que el objetivo de tu negocio tiene que estar alineado con tu objetivo personal. Yo creo que en su momento era como estar un poco perdido en, sí, tenemos un propósito, pero ese camino de cómo llegar a ese propósito cambiaba constantemente. Entonces, hasta que me di cuenta de que en ese momento si tú con tu vida personal no estás alineado a tus metas de vida con las de tu negocio, nunca vas a tener ese ímpetu y esa formación de entender que todos los días tienes que aprender, todos los días tienes que cambiar y todos los días tienes que abrir tu mente más y más para además mantenerte al día con lo que requiere tu negocio. Súper. Nosotros en Emprelatam articulamos startups de toda la región y creo que lo hablaba ayer con la gente de BNC. Este es nuestro año de madurez. Tuvimos que dejar atrás una visión donde no creíamos en nosotros ni en el potencial que estábamos haciendo, aún teniendo grandes startups de la mano en estos años. Decidimos transformar todos nuestros procesos de aceleración, enfocarnos mucho más en el founder y ahora estamos construyendo una cultura Founders for Founders donde metimos founders a la casa y ellos traen su visión, sus ideas y entonces ya no es lo que el empresario articulador o el VC quiere, sino que estamos construyendo lo que realmente se necesita en el mercado actual. Comenzamos a creer más en los founders jóvenes y eso nos ha abierto una visión y una nueva forma de hacer las cosas. También el equipo, somos diferentes brechas generacionales. En mi caso, yo soy un Gen Z Centennial y tengo un Gen X y hemos decidido romper la brecha tecnológica y verdaderamente volvernos AI first en lo que hacemos y eso también nos da la bandera de autoridad para impulsar a nuestros founders y decir, you need to do it. Y también nos ha llevado a cambiar nuestra marca personal, ha sido un reto tomárnosla en serio, decir nuestra voz y nuestro rostro importa y lo que hacemos marca la diferencia porque todo el mundo puede obtener algo de valor de lo que sale de nuestro trabajo. Bueno, en mi caso es un poco diferente porque ya yo tengo más de 40 años trabajando y recuerdo que al principio estaba siguiendo un sueño, ideas que me venían cuando tenía 14, 15 años, las mantenía en mi cabeza y visualizaba que
esas cosas que me venían a la mente las iba a crear. No sabía ni cómo ni cuándo, sino simplemente las mantenía en la cabeza. Y poco a poco, a medida que fui madurando un poco, empecé a ponerme metas. Y a los 30 años me recuerdo que, un poco antes de los 30 años, me recuerdo que me puse una meta que se cumpliría a los 65 años. Ya, yo tengo 63, me faltan 2. Y bueno, voy en el camino para lograrla. Ha sido un camino súper joyful, o sea, súper muy, muy divertido, porque hemos tenido que hemos tenido que tomarnos riesgos para lograr esas metas muy grandes que nos pusimos en ese momento, y las circunstancias que van pasando durante la vida, uno no se las espera. Por lo menos yo nunca me esperé que esta situación política y económica de Venezuela en los últimos 15 años fuera a durar tanto. Pero aún así sigo pensando que esas metas que me puse las vamos a lograr, y ese pensamiento de que vamos a seguir logrando las metas ha hecho que generemos nuevas ideas, generemos nuevas oportunidades, creemos nuevos negocios, y aún estamos con esa misma energía de hace 30 años enfocados en conseguir esas metas que nos pusimos. Pues por eso es que es tan importante tener una meta clara, y les recomiendo que se ponga una meta a largo plazo, una meta bastante ambiciosa y a largo plazo. Voy a hacer una pregunta que no hice, y la verdad debería haberla hecho de panel de claro. ¿A qué edad comenzaron a tener trabajo en la pasada? A ver, ¿a qué edad? Los 22. 22, 18. 18. Bueno, yo empecé a trabajar a los 8 años, pero ya o sea, trabajé toda mi vida en las tiendas de mi papá, y a los 21 me gradué y empecé ya a trabajar más formalmente. O sea, tengo una larga trayectoria. Y es maravilloso porque entender eso de a cuándo comienza es un poco la pregunta que nos vamos a responder, pero la segunda pregunta que tengo, que es para de vuelta, y después voy a empezar a hacer preguntas a cada uno. ¿Cómo ha sido el aprendizaje de la relación con el dinero a lo largo de su carrera? ¿Cómo ha cambiado la relación con el dinero? ¿Y qué aprendizajes en ese sentido han tenido a lo largo de su carrera? En orden. Mira, yo creo que yo he tenido una relación fabulosa con el dinero, porque para mí ese nunca ha sido el foco. Siempre la meta para nosotros como marca ha sido mucho más allá de ser rentables, que obviamente esa es la consecuencia que todos queremos dentro de un emprendimiento, ¿no? Que obviamente el negocio sea rentable. Sin embargo, al tener esa visión clara y ese propósito de ser una marca que trascienda no solo fronteras del país eventualmente, sino fronteras de ciudades, y poder llegar a cada uno de esos lugares de Venezuela, ha sido el propósito inicial y el propósito final, el que siempre va a estar ahí, para que traiga la consecuencia de que eso genere dinero. Siempre lo hemos visto como un medio, como un medio de inversión, un medio de crecimiento, para que luego ese retorno ingrese, y ese retorno siempre va a ir de nuevo a la marca, va a ir de nuevo a ese ciclo, porque creo que es un círculo vicioso de sigues creciendo, sigues ingresando, sigues invirtiendo, sigues creciendo, sigues invirtiendo. Súper. De mi lado, agradezco a mis papás. Ellos creo que nos enseñaron a ahorrar, a invertir desde pequeños. Mis papás son también emprendedores, y eso te siembra esa cultura de que todo tiene que estarse reinvirtiendo constantemente. Los articuladores del ecosistema, a diferencia de los VCs como nosotros,
no tenemos un market share o un equity free, en nuestro caso es un porcentaje, no tenemos equity de las startups, entonces nosotros generamos un fee y eso genera que no seamos el producto más rentable del mercado, pero creo que todos los que estamos en Emprelatam estamos con el deseo de servir. Y lo que recibimos y lo que obtenemos a través de nuestros fees y salarios se vuelve para servir a los demás. Y mucho de lo que hacemos es para poder multiplicar lo que impactamos en las startups, para poder servir a la comunidad. Tenemos el propósito de ayudar a ONGs y a diferentes acciones. Se volvió parte de nuestra cultura dar para atrás y nunca falta. Y creo que la esencia de dar y compartir genera abundancia y genera prosperidad para todos, con una buena cultura de servir y compartir. Bueno, en mi caso, la dimensión del dinero, que es una dimensión más aparte de todas las otras dimensiones que nosotros vamos creando en los negocios que vamos haciendo, desde el principio fue una dimensión muy importante. Es más, la meta esa que me puse a los 30 años es una meta de dinero, porque yo realmente no sabía cómo iba a llegar a esa meta, no sabía qué iba a hacer para llegar a esa meta, pero la inspiración de las ideas que me venían en el contexto del tamaño de esa meta. Entonces, el dinero, que suena como que es algo muy materialista, desde el punto de vista que yo he aprendido, para conseguirlo necesitas de una alta espiritualidad, necesitas una conexión constante con la gente que está alrededor tuyo, y la mejor conexión con la gente que está alrededor tuyo, pienso que es a través de trabajar desde el corazón, a través de trabajar con la compasión de pensar que cada uno de los stakeholders que están trabajando contigo tiene la capacidad y son de lograr las metas que se ponen en conjunto. El concepto de la sinergia es otro concepto que tiene que ver mucho con la espiritualidad, de crear equipos exitosos, crear equipos donde todos compartan un objetivo en común para que se creen otras fuentes de inteligencia entre las organizaciones. Entonces, y así sucesivamente, pues hay muchas otras dinámicas, otras dimensiones del negocio que tienen que ver con la claridad que tú tienes en lo que estás haciendo, en el foco que le pones, la disciplina, etcétera, etcétera, que vienen desde esa, para mí, por lo menos en mi caso, vienen desde esa meta me la puse con dinero, pero que no sabía cómo lo iba a lograr. Y en mi trayectoria he hecho una cantidad de cosas que yo no me imaginé nunca que iba a hacer, pues que iba a estar metido, el negocio que estoy metido ahorita, estoy súper entusiasmado, no, o sea, no tenía la menor idea que iba a ser mi negocio en esta época de mi vida, ¿entiendes? Entonces, pero esa meta que tienes, esa ilusión, esa creación que tú vas nurturing, que vas alimentando en tu mente, en tu relación con el quantum field, con lo más allá, con tu fe, va poniéndote en el camino y apreciando las sincronicidades y las oportunidades que te guían hacia eso. Entonces, lo básico es tener la meta y por ahí leí la palabra unknown en algún lado, en la presentación anterior, y lanzarte para el unknown, lo desconocido, con esa fe, con esa pasión de que tienes la capacidad de lograr eso que te estás proponiendo. Mira, lo que dice Milton es tan importante que la mayoría de los empresarios latinoamericanos no ven números. Y si tú no ves los números, no vas a producir los números. Es clave, si no hay un objetivo, no hay estrategia tampoco. Entonces, es clave verdaderamente ver el número para verdaderamente que todo lo
7 años y 7 medio. años cumple el 4, una marca que en Venezuela ya es conocida y reconocida, que está en diferentes ciudades del país. A ver, si tú le pudieras dar en relación a esa trayectoria que has tenido y que seguramente has pasado por algunas dificultades, ¿alguna recomendación a esa Rosana que comenzó a los 22 años? Hoy en día, ¿qué consejos, dime 3 consejos que tú le das? 3, ok. El primero, quiero hablar del miedo que uno siente al emprender porque hay como diferentes etapas de ese miedo, ¿no? Al principio es el miedo a lo desconocido, el miedo de empecé y ajá, ¿dónde va a monetizar esto si no tienes todavía muy claro de qué va el negocio, ¿no? Luego, ese miedo a lo desconocido es la emoción más grande y ha sido siempre el drive principal en mi vida para que cuando medio me siento en la zona de confort digo, esto no está bien. O sea, ya acostumbrarte a ese miedo de lo desconocido es adictivo. Entonces, al principio, sentir ese miedo era horrible, era terrorífico y después me di cuenta que es el mejor miedo porque es el que te impulsa a siempre estar buscando eso desconocido y a dar el próximo paso y a decir, ok, ya estoy demasiado cómodo, ¿qué hacemos ahora? ¿Para dónde vamos? Ese miedo es el mejor que van a sentir en el mundo y asústense si lo dejen de sentir. Segundo, lo que hablé al principio, las metas personales, como dice Milton, sean numéricas, sean de posesiones, sean de familia, sean de espirituales, creo que son demasiado importantes porque sin eso no vas a conseguir trazar el camino para llegar a ese objetivo a mediano y largo plazo. Y tercero, yo creo que había otro miedo que yo todavía siento, que es el miedo de quedarte pequeño para lo que sea que estés haciendo. Y gracias a ese miedo fue que me pegué un cohete en la espalda hace aproximadamente, desde la pandemia. En la pandemia que empecé a reforzar mi hábito de lectura, mi hábito de curiosidad, de investigación, de leer, de estudiar, de usar TikTok para buscar cosas y aprender más que para el tiempo de ocio. Y eso es lo que me ha hecho estar constantemente buscando cómo mejorar como persona y como profesional para estar a la altura de lo que quiero ser como negocio, de lo que mi negocio quiere ser para crecer. Entonces, esas son las 3 cosas que podría decirle. Interesante porque hay una profesora de la Escuela de Negocios de Harvard, me dijo que si quieres encontrar tu verdadera oportunidad, invierte en tu peor pesadilla. Mientras Warren Buffett, de los inversionistas más importantes del mundo, dice, bueno, mientras otros corren, ese es el momento de invertir. Entonces, definitivamente el miedo como driver, como motor, creo que puede ser muy interesante y a trabajar, porque justamente la gestión del miedo, pues cuando no le tengas miedo al miedo, ahí también te puedes pelear. Es esa dualidad. Y en ese sentido, me permito conectar con Lucy, que tienes una mirada amplia de la región, donde hay un mito que yo tuve de mis grandes maestros de vida, era un señor que tenía 95 años, se llamaba el maestro Carlos Gutiérrez, de los empresarios más importantes que yo he conocido en mi vida, creó una empresa familiar infinita y todavía sigue siendo el maestro de maestros. Y es impresionante, tenía 95 años y lo que generaba, producía, creaba, era maravilloso. Y siempre me hacía una pregunta cuando me veía, me decía, ¿cuál es tu nuevo proyecto? ¿Cuál es tu nuevo proyecto? Entonces, la pregunta para ti, Lucy, es, ese mito del emprendedor de los 20 años, las estadísticas dicen que en Latinoamérica los exitosos están entre 25 y 45 años. Cuéntanos un poquito de esa edad. Excelente, creo que algo que conocemos en Emprelatam es un gran espectro de experiencias. Contamos con founders, entre ellos muchos venezolanos menores de 25 años,
Y el founder de mayor edad que hemos recibido tiene 78 años. Decidió utilizar su gasto de pensión para fundar un supermercado a gran escala en el Perú. Y ambos coexisten en nuestros programas de aceleración, entonces la experiencia se entrelaza y creamos sinergias maravillosas. La realidad es que un founder que ya tuvo una experiencia corporativa previa, que conoce o no su industria, pero tiene un why muy poderoso a resolver, le va mucho mejor. También existen muchos mitos de miedo a la incertidumbre, y ese salto de fe del part-time al full-time en la etapa temprana lo vemos más complicado en un sector de 35 a 45, porque tiene las necesidades de mantener una familia, hijos, el estilo de vida que ya tienen. Y también en founders jóvenes que no han tenido las mismas oportunidades respecto a los mayores, hay este sentimiento de incomodidad a la riqueza, al ser autoridad, al dirigir a otros, pero se va venciendo con el tiempo. ¿Y cómo se logra? Con comunidad, con networking, teniendo las conexiones correctas y buscándolas totalmente como un psycher, no dejando de intentarlo y siendo giver, compartiendo tu experiencia con otros. Y realmente todos tienen una oportunidad. El momento para emprender, si no lo has decidido, no ha pasado, es cuando tú decidas hacerlo, y siempre hay alguien, una mano amiga que está dispuesto a transformar tu realidad e impactar a otros. Creo que el why es para impactar a los demás y servir en pos de un objetivo aún más grande. ¿Cuál verdaderamente han sido esos grandes miedos que has superado a lo largo de tu trayectoria? Bueno, en mi caso es un poco diferente, porque yo a los 16 años me botaron de la universidad, mi papá me regaló un libro que se llamaba Piense y hágase rico. Y en ese libro hay un capítulo que habla de miedos. Y los miedos, en el capítulo ese, donde aprendí desde los 16 años, es algo que tú tienes que erradicar de tu vida. O sea, tú tienes que quitarte los miedos como de lugar, porque es una de las emociones más negativas que tú puedes sentir, porque te paralizan, no te dejan ser creativo, no te dejan seguir adelante. Entonces, y te echa los cuentos de el miedo a la pobreza, y te echa el cuento de cómo el miedo es uno de las cosas más negativas que tú puedes sentir como ser humano. Entonces, desde esa época estoy erradicando el miedo de mi mente, ¿entiendes? Y básicamente a mí lo que me gusta es los riesgos, en todo sentido, ¿entiendes? Y es lo que vivo, pues. Entonces no te puedo hablar mucho de los miedos porque se me olvidan, no los tengo, o sea. Y si voy a terminar con una pregunta que va a comenzar Milton y va a responder ahora, que justamente erradicando miedo, hay miedo que uno pudiera tener o no tener, pero es muy humano tener miedo a la finitud, a lo que se termina, a lo que se acaba, como se va a acabar en 6 minutos este pánico, y yo les preguntaría a cada uno, porque de los activos más valiosos que tenemos en la vida es el tiempo. Y en la trayectoria de la vida, ¿qué es o cómo has aprendido a reinvertir el tiempo? Es decir, ¿a qué lo invertías cuando tenías 20, 30, 40, y ahora cómo estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es el hack de inversión de tiempo, Milton, que has aprendido a lo largo de tu tiempo? Buena pregunta. Bueno, ahí también tiene que ver mucho la cuestión de las metas. Porque cuando tú tienes, mi papá me enseñó que él pensaba que se iba a morir a los 55. Entonces se cambió la meta al año 2000 y vivió hasta el 2008. Pero él juraba que se iba a morir y se estaba metiendo en la cabeza, tenía el miedo que se iba a morir. Entonces yo aprendí de eso, que me puse una meta de vida que es hasta los 120 años. Yo lo digo sí públicamente porque acabo de ir para una conferencia en Austin, Texas, de biohackings,
que ellos quieren vivir hasta 180 años. Y con los avances que hay de la tecnología, con el AI, la solución a muchas de las enfermedades básicas del ser humano se van a solucionar en los próximos 5 o 10 años. En 10 años vamos a estar viviendo en otro mundo. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahorita para vivir 120 años? Bueno, como sano, duermo bien, me meto suplementos, hago deporte todos los días, medito todos los días hace 10, 15 años, porque tengo esa meta, porque entonces la importancia de tener meta en todas tus áreas de tu vida es básico. Entonces, obviamente que ahorita invierto mi tiempo en actividades que me ayuden a lograr esa meta. Cuando tenía 20 años rumbeaba full, era bastante rumbero, 25, 30. Ya dejé de tomar alcohol, prácticamente no como alcohol, ¿entiendes? Tú vas adaptándote a lo que quieres y a las posibilidades que tú sientes que tienes. Porque yo pudiera pensar que voy a vivir hasta 80, 85, y a los 80 voy a estar haciendo todos los deportes extremos que hago todavía, ¿entiendes? Ese es mi pensamiento. Hermoso. Lucy, ¿cómo has invertido, cómo has gestionado diferente el uso de tu tiempo? Creo que el principal aprendizaje de mis 20 bajos ha sido aprender a decir que no. Aún no lo hago bien del todo, pero si solo se pueden llevar algo de este panel es aprendan a decir que no. Lamentablemente invertía mi tiempo equivocadamente en los objetivos equivocados con las personas equivocadas y no obtenía el resultado que esperaba. Y desde este año mi nueva política es estar en lo que le importa a las personas que más me importan. Entonces procuro asistir a los eventos de mi familia, de mis amigos, de los founders que me hacen feliz y disfruto su compañía, apoyo las causas donde siento que hay relevancia cultural. Para mí la relevancia cultural no es opcional, entonces hay que estar en los lugares donde uno puede marcar la diferencia. Y también he decidido invertir mucho más tiempo en mí. Lamentablemente dejaba mi persona hasta el último y ahora lo invierto en entrenar, meditar, leer. Logré graduarme de la universidad al fin. Yo creo que mi mamá es la persona más contenta al respecto. Al fin me logré graduar. Yo estaba cerca del dropout, ya lo había dejado de lado. Y ahora también puedo disfrutar de lo desconocido. Creo, tengo el tatuaje que tengo en el brazo dice que es serendipia. Puedo disfrutar de las constantes serendipias que son hallazgos fortuitos e inesperados, porque tengo la mente más abierta y la franja de tiempo mucho más disponible para descubrir lo que hay en el exterior. Rapidito, lo digo rapidito. Mira, yo creo que todavía estoy en esa parte de ese descubrimiento de cómo gestionar el tiempo. Creo que al ser emprendedor quieres hacer de todo y que tienes todo, querer todo bajo control. Pasar de operador a líder ha sido un cambio completamente 360 en mi vida, porque la prioridad siempre seré yo. La prioridad o sea, yo tengo un calendario que lo gestiono con la inteligencia artificial, en donde la prioridad máxima siempre van a ser mis actividades personales, que es mi correr a las 6 de la mañana. Hoy me paré y mi prioridad era yo y corrí a las 5 de la mañana para poder venirme de Valencia para acá. Y si no pasaba eso, o sea, es que la prioridad era yo en todo momento y mi familia. Entender que en qué momento de la vida estás también, y ahorita como familia, mi esposo y yo estamos en un momento de trabajo, en un momento de sembrar, para que en el momento que tengamos reproducción humana y no perruna nada más, como tenemos actualmente, podamos tener ese tiempo y disponerlo para nuestra familia. Estamos trabajando para eso, sin embargo ahorita enfocados en que tenemos el tiempo para producir y para sembrar y cosechar luego más adelante. Hermoso. Fíjense que Milton hoy nos regala como, no sé, 100 años más de vida, y eso nos agrega la oportunidad de tener clientes de todas las edades, en los 20, en los 30, en los 40, hasta los 70 y pico, y bueno, tuvimos unos más todavía. En verdad, la gestión de la edad es sin duda un tema
Feliz día para todos. Esto queda mucho por ahí. Oscar. Gracias, amigo. Me quedo con la gestión de la edad. Me gustó el término gestión de la edad y reproducción humana. Me pareció como término interesantísimo. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Un aplauso, por favor, para Michael, para Rosana, para Lucy, para Milton, por acompañarnos.